Episodio 1. No estaba escrita, estaba viva. El padre encontró una carta en el altar. Pero no tenía tinta. No tenía papel. No tenía autor. Y, sin embargo, sangraba. La iglesia de San Elías llevaba cerrada más de 30 años. Nadie rezaba allí. Nadie encendía velas. Hasta que un día, el padre Mateo recibió una llamada anónima. Abra el altar. No busque, escuche. Lo hizo al día siguiente. Justo a las 3 de la madrugada. Y debajo del altar de piedra, donde antiguamente se guardaban reliquias sagradas, encontró algo que no debería existir. Una hoja, viva. No era pergamino. No era papiro. Tenía textura de piel. Latía levemente. Y en su superficie, en vez de tinta, se dibujaban letras con sangre oscura que cambiaba de forma cada vez que alguien las observaba. El padre Mateo no la tocó, pero sintió que la carta lo tocaba a él. Y entonces escuchó una frase, sin sonido, grabada dentro de su mente. Esta es la carta que no fue escrita, fue llorada. Desde ese día, el padre comenzó a cambiar. Sus homilías eran distintas. Sus ojos, más profundos. Y sus palabras, hacían llorar incluso a los ateos. ¿Qué está leyendo, padre?, preguntó una feligresa. Nada que se pueda leer con los ojos. Cada noche, regresaba solo a la iglesia. Y le hablaba la carta como si fuera un corazón. Un corazón que respondía con visiones. Soñó con ángeles sin alas, con iglesias ardiendo sin fuego, con niños que nacían sin alma, y volvían a entrar al vientre llorando. Pero lo peor fue el mensaje que la carta le susurró al oído una madrugada. Tú serás el portador, pero no el elegido. El elegido, aún no sabe leer lo que no ha sido escrito. Esa noche, al despertar, tenía una palabra grabada en su espalda. No tatuada, quemada. La palabra era, advertencia. Y debajo de su cama, la carta seguía latiendo. Episodio 2. El elegido que aún no sabía leer. La palabra advertencia no desapareció de su espalda. Ningún médico supo explicar cómo se grabó. Ninguna oración logró borrarla. Y cada noche, ardía, cuando alguien mentía acerca del padre Mateo. Pero lo más perturbador no era eso. Era la carta. Seguía allí, bajo su cama, sin moverse, pero siempre mirando. Sí, porque aunque no tenía ojos, tenía presencia. Y cada vez que él intentaba ignorarla, su corazón latía con un ritmo que no era humano. Una madrugada, el padre despertó empapado en sudor. Había soñado con un joven, un muchacho de no más de 17 años. Vestía uniforme escolar, y sostenía en sus manos una Biblia, que lloraba. El muchacho le decía, ¿por qué me diste esto si yo no lo pedí? Y luego, detrás de él, aparecía la carta, no en forma de papel, sino como una llama suspendida en el aire, que le susurraba al oído. Él no sabe leer, pero su alma recuerda lo que tú ya olvidaste. Al despertar, el padre Mateo tomó su diario. Escribió con tinta roja, el elegido no será puro, ni santo. Será un espejo que ni Dios querrá mirar. Ese mismo día, mientras caminaba por la ciudad, lo vio, el muchacho del sueño, sentado en las escaleras de un hospital abandonado. Solo, con una mirada que no buscaba, pero lo encontraba todo. El padre se acercó, sin saber por qué, sin saber cómo. ¿Te conozco?, preguntó el joven. Aún no, respondió Mateo. Pero tu alma ya escribió lo que yo no supe leer. Y en ese momento, la carta, desde su lecho oscuro en la parroquia, comenzó a sangrar. No por dolor, sino porque acababa de reconocer al lector. Episodio 3. El lector que nunca pidió entender. Se llamaba Elías. Tenía 17 años. Pero sus ojos hablaban de siglos. No iba a misa. No rezaba, no creía, pero al ver al padre Mateo, sintió un escalofrío que no venía del cuerpo, sino de la memoria de su alma. ¿Qué quiere de mí, padre?, preguntó con voz firme. Mateo no respondió de inmediato. Solo le mostró la cicatriz en su espalda, la palabra advertencia. Aún roja, aún viva. Al parecer, tú. Esa misma noche, el sacerdote lo llevó a la iglesia cerrada. La puerta, oxidada por años de silencio, se abrió sola. Y el aire dentro olía a incienso, mezclado con algo que no era de este mundo. Elías se detuvo en seco al cruzar el umbral. Hay algo aquí, algo que no quiere ser visto. Es ella, dijo Mateo. La carta. El muchacho no comprendía, hasta que vio la mesa del altar. Allí, la carta latía suavemente, como si lo hubiera estado esperando. Y entonces, ocurrió. Elías cayó de rodillas. No por fe, no por miedo, sino porque algo en su interior se activó. Algo que no era humano, pero le pertenecía. La carta se levantó del altar. No volando,
sino elevándose como un suspiro divino. Y flotó hacia él. Cuando lo tocó, una letra se grabó en su frente. Una letra que ningún idioma reconoce, pero que el corazón entiende sin permiso. Elías gritó. El padre lloró. Y las estatuas de los santos comenzaron a agrietarse, como si la verdad que había sido revelada no pudiera coexistir con el mármol. ¿Qué viste?, preguntó Mateo, temblando. Elías abrió los ojos. Y sus pupilas ya no eran negras. Eran doradas. No lo leí, padre. Lo recordé. Y detrás de él, la carta, sonrió sin boca. Episodio 4. Cuando el altar empezó a sangrar nombres. Elías no durmió esa noche. ¿Cómo podría? Tenía una letra desconocida grabada en la frente. Y el recuerdo de un texto que nunca leyó, pero que habita dentro de él como si lo hubiera escrito llorando. El padre Mateo tampoco descansó. A cada hora exacta, la carta latía más fuerte, como si su pulso marcara un conteo invisible. Un compás dictado no desde el cielo, sino desde algo que el cielo no quiere nombrar. Al amanecer, regresaron a la iglesia. Y lo imposible los esperaba. El altar sangraba. Pero no como un milagro, sino como una confesión que no pudo seguir callando. De las vetas del mármol brotaban hilos finos de sangre espesa, dibujando lentamente palabras sobre el suelo de piedra. No eran frases, eran nombres. ¿Los ves?, susurró Mateo. Elías asintió. Están vivos. Los nombres se movían, como si respiraran. Y uno por uno, comenzaban a brillar. No con luz celestial, con el resplandor enfermo del secreto que fue guardado demasiado tiempo. Son los que leerán después de mí, dijo Elías. ¿Leer qué? Lo que nadie quiere saber. Que la carta no fue escrita para anunciar el fin, sino para recordar por qué Dios casi lo permitió. En ese momento, la cruz de madera sobre el altar cayó sola. Se quebró en dos. Y en su parte interna, aparecieron símbolos idénticos a los de la frente de Elías. Como si siempre hubieran estado allí, escondidos bajo la fe que se repite, sin entender. Elías se arrodilló y puso la mano sobre uno de los nombres. Al tocarlo, su cuerpo tembló. Una visión lo atravesó. Vio una ciudad ardiendo sin fuego. Vio niños que nacían sabiendo lo que sus padres habían hecho. Vio a un ángel arrancarse la lengua, para no tener que repetir el mensaje. Y al despertar de esa visión, dijo, hoy, uno de ellos morirá. Y con su muerte, la carta escribirá su segundo verso. El padre Mateo miró hacia el cielo. Y por primera vez, no vio nada. Episodio 5. El segundo verso fue escrito con un grito. La noticia llegó al anochecer. Un joven de 17 años, estudiante del colegio San Damián, había muerto sin explicación aparente. Su cuerpo fue encontrado de rodillas, con los ojos abiertos, mirando fijamente al cielo como si hubiese visto algo que el mundo jamás mereció entender. En su frente, una letra grabada a fuego, la misma que Elías cargaba desde que tocó la carta. Es uno de los nombres del altar, susurró el padre Mateo, leyendo el periódico con las manos temblando. Y no será el último, respondió Elías. Cada muerte es una palabra más que la carta recupera. Esa noche, la iglesia fue distinta. Las paredes parecían más angostas, el aire más denso, y la carta, sobre el altar, ya no latía, respiraba, como si hubiese tragado un alma, como si se alimentara de cada revelación no escuchada. Elías se acercó, la tocó, y la sangre en el suelo volvió a moverse, reordenando los nombres. El que murió, ahora brillaba en dorado. Y debajo de él, un nuevo nombre empezaba a dibujarse. ¿Lo conoces?, preguntó Mateo. Elías negó con la cabeza. Aún no, pero él ya soñó conmigo. El altar comenzó a emitir un zumbido. Una vibración que no se oía con los oídos, sino con los recuerdos. Y entonces, ocurrió. La carta se abrió por primera vez. No como un papel, sino como un velo desgarrado por dentro. Y en su interior, Elías vio algo que no pudo describir. Solo dijo, no es un mensaje. Es una herida que Dios no pudo cerrar. El sacerdote cayó de rodillas. Lloró, pero no lágrimas comunes. Lloró frases, palabras que escurrían de sus ojos y se estrellaban contra el suelo como oraciones caídas. Elías levantó la vista. En lo alto del templo, una grieta se abrió en la bóveda, y desde ella cayó una sola pluma negra. Al tocar el suelo, la carta escribió sola. El segundo verso ya fue leído. Y el cielo no objetó. Episodio 6. El nombre que apareció en su piel. Elías despertó gritando. No por una pesadilla, sino porque su espalda ardía como si alguien la estuviera escribiendo desde dentro. Corrió al espejo, se quitó la camisa, y allí, tallado con sangre viva, apareció un nuevo nombre. No era suyo,
No era de nadie que conociera. Pero al pronunciarlo en voz alta, una voz femenina respondió, desde el otro lado del espejo. ¿Quién eres?, dijo la voz. Elías, ¿tú me escuchas? Desde hace días. No sé por qué, pero te sueño. Siempre estás rodeado de cenizas. ¿Cómo te llamas? Ella no respondió. Solo alzó su brazo. Y en él, tenía el mismo nombre grabado que él acababa de ver en su espalda. La imagen desapareció. Y en ese momento, Elías comprendió. La carta no solo estaba escribiendo un mensaje. Estaba reuniendo las piezas de algo que ya fue completo y luego dividido. Corrió hacia la iglesia. El padre Mateo lo esperaba, con la mirada perdida. ¿Qué viste?, preguntó. No es una carta. Es una reconstrucción. Como si el lenguaje de Dios hubiese sido quebrado en cuerpos humanos. El altar volvió a sangrar. Pero esta vez, no escribió nombres. Dibujó un rostro. La misma joven del espejo. Con ojos tristes. Y boca cerrada por 7 hilos dorados. Ella es la tercera palabra, dijo Elías. Y si no la encontramos, la carta se cerrará antes de tiempo. El padre intentó hablar, pero su voz fue ahogada por un susurro que invadió el templo entero. Lo escrito sin manos humanas, solo puede completarse con sangre que no haya pedido nacer. Elías cayó de rodillas. Y por primera vez desde que todo comenzó, tuvo miedo. No de la carta, sino de sí mismo. Porque una idea se insinuaba en su mente con fuerza. ¿Y si él no era el lector, sino la última frase? Episodio 7, la tercera palabra tenía ojos humanos. Elías caminó durante horas. No sabía hacia dónde. Solo seguía una sensación en la sangre. Como si su cuerpo recordara un camino que su mente aún no entendía. Finalmente, la encontró, sentada sola en un vagón abandonado. En las afueras de la ciudad. Era la joven del espejo. Cabello desordenado. Mirada rota. Y una calma que dolía más que el miedo. Te soñé, dijo ella antes de que él hablara. Y yo vi tu nombre, escrito en mí. ¿Qué está pasando? Elías se arrodilló frente a ella, sin saber por qué. Y al tocarle la mano, ambos vieron lo mismo. Un campo blanco, un cielo sin nubes, y una carta gigante flotando sobre ellos, envuelta en fuego dorado. Pero no podían leerla, porque cada palabra estaba formada por fragmentos humanos. Dedos, corazones, miradas, todo palpitando como si aún viviera. Volvieron en sí, jadeando. No eres una coincidencia, murmuró Elías. Tampoco tú, dijo ella. Mi nombre es Ana. Y desde que nací, escucho un susurro en mi oído izquierdo cada vez que alguien miente cerca de mí. Elías entendió. Ella también era parte del lenguaje. Un signo vivo. La llevó a la iglesia. Y cuando cruzó la puerta, la carta tembló. No de miedo, sino como si hubiera recuperado algo que le pertenecía. El altar se partió en dos. Del interior emergió una segunda hoja. Pequeña, oscura, pero con una letra brillante en el centro. Ana la tocó, y su espalda se iluminó por completo con símbolos que Elías no reconocía, pero que el padre Mateo sí. Es hebreo, pero no uno que se hable. ¿Qué dice?, preguntó Elías. Mateo tragó saliva. Dice que la carta fue escrita por el llanto de un Dios arrepentido, y que sus palabras están vivas dentro de los que aún no se han corrompido. Ana cayó de rodillas. La hoja se desintegró entre sus manos, y en su lugar, solo quedó una palabra, escrita con luz. Memoria. ¿Qué significa?, preguntó Elías. Y la carta respondió. Sin boca. Sin sonido. La revelación no está en el futuro. Está en recordar quiénes fuimos antes de que nos llamaran humanos. Episodio 8. La memoria no era humana. Desde aquella noche, Ana dejó de hablar. No por trauma, sino porque su boca ya no le pertenecía. Cada vez que intentaba pronunciar una palabra, sus labios se movían, pero su voz decía otra cosa. Oraciones que nadie había oído antes. Versículos de un evangelio que no existe en ningún libro santo, pero que la carta reconocía como propio. El padre Mateo observaba en silencio. La transformación no era castigo. Era una confirmación. Elías, en cambio, sentía como algo dentro de él se abría lentamente. Un pensamiento que no venía de su mente. Una emoción que no venía de su corazón. Era como si alguien lo habitara desde mucho antes de su nacimiento. Una noche, mientras dormía en la sacristía, tuvo un sueño. Pero no era onírico. Era vivencia. Se vio a sí mismo en un desierto infinito. A su lado, una figura encapuchada escribía sobre arena con sangre que manaba de sus dedos. ¿Quién eres?, preguntó Elías. El que escribió lo que ni Dios quiso recordar, respondió. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tú fuiste el punto final. Y ahora serás el punto de reinicio. Elías despertó gritando. Y la carta
como si hubiese escuchado su visión. Se encendió. Un tercer fragmento emergió del altar. Esta vez, no era hoja, era un espejo negro, imposible de reflejar. Ana lo tomó, y al mirar dentro, comenzó a recordar cosas que nunca vivió. Estuve allí, susurró, cuando el cielo fue cerrado por miedo a la humanidad. Yo vi al primer ángel dudar, y vi el rostro de Dios voltearse. El padre Mateo cayó al suelo. Su rosario se quebró solo, y su cruz, colgando del cuello, se oxidó al instante. Elías entendió. La carta no era un mensaje. Era la conciencia partida de un creador, que no pudo soportar el eco de su propia compasión. Y ahora, ellos dos, Ana y él, eran las sílabas finales que aún no habían sido pronunciadas. ¿Qué falta por revelar?, preguntó Elías. Y entonces, por primera vez, la carta escribió con fuego. Falta que aceptes lo que eres. Tú no naciste. Fuiste escrito. Episodio 9, fuiste escrito. Elías no volvió a dormir. ¿Cómo hacerlo después de leer eso? Tú no naciste. Fuiste escrito. Esa frase lo perseguía. No en la mente, sino en los huesos. Cada articulación parecía recordar algo. Cada célula latía al ritmo de una oración olvidada. El padre Mateo lo miraba desde lejos. Ya no lo trataba como a un muchacho. Lo observaba como se observa un relicario sellado. Con miedo de abrirlo, pero con más miedo de ignorarlo. Ana, en cambio, se había transformado por completo. Ya no hablaba. Ya no dormía. Solo escribía. Con los dedos. Con la sangre. Sobre paredes. Su piel. El suelo de la iglesia. Símbolos que solo la carta podía leer. Una madrugada. Elías volvió al altar. La carta latía más rápido. Parecía ansiosa. Él la tocó. Y de pronto, lo vio todo. Un cuaderno gigante. Suspendido en una sala infinita. Las páginas estaban hechas de galaxias. Y en cada línea, no había palabras, sino vidas. Algunas brillaban, otras temblaban, y algunas estaban tachadas, como errores que el autor no tuvo valor de corregir. Una voz habló dentro de él. Tú eres la corrección. ¿De qué? De un nombre que no debió ser olvidado. Elías despertó de rodillas. Y la carta, por primera vez, se abrió por completo. De su interior, cayó una pluma. No era blanca, ni negra, era transparente, como si estuviera hecha de la lágrima más vieja del universo. Ana la recogió, y la colocó en la mano de Elías. Es hora de que termines lo que él no se atrevió a afirmar, susurró. El altar tembló. Las paredes se agrietaron. Y en la bóveda del templo apareció una frase escrita con luz imposible. Lo que fue escrito sin manos humanas, solo puede concluirse con un corazón que jamás haya odiado. Elías miró su pecho. Y entonces supo. La tinta final. No era tinta. Era él. Episodio 10, donde la tinta era un corazón dispuesto. La pluma temblaba en su mano. No por miedo, sino porque reconocía al portador. No era una herramienta. Era un relicario. Un recipiente del último acto. Elías la sostuvo con ambas manos. Y al tocar el altar, la carta se desplegó por completo. Como un velo rasgado desde la entraña del cielo. No había texto. Solo espacio. Un vacío blanco, esperando ser completado. Ana se arrodilló. Mateo retrocedió. ¿Qué debo escribir?, preguntó Elías con la voz quebrada. La carta respondió sin sonido. Sin palabras. Lo que no fue dicho por temor a romper lo perfecto. Lo que ni Dios ni el hombre se atrevieron a pronunciar. La pluma comenzó a absorber calor. No del altar. De él. Su pecho ardía. Una grieta invisible se abría desde el esternón. Y la luz que salía no era roja. Era dorada. Ana lloraba. No por tristeza, sino porque estaba presenciando el momento exacto en que un ser humano se convertía en verbo. Elías apoyó la pluma sobre el centro de la carta. Y entonces, no escribió. Fue escrito. Sus pensamientos comenzaron a dibujarse. Sus dudas. Sus miedos. Su deseo de no ser un elegido. Y su aceptación de serlo. Cada línea ardía sobre la superficie sagrada. Y cada trazo iba consumiendo su cuerpo lentamente. Primero, las manos. Luego los brazos. Después su torso. Elías no gritaba. Sonreía, porque comprendía. Él no fue escrito para cambiar la historia, sino para cerrarla. En el último trazo, solo quedaba su rostro. Sus ojos aún brillaban. Y la carta, al fin completa, se cerró sola. No como un libro, como una puerta. Una que nunca más volvería a abrirse. A menos que el mundo olvide otra vez. Que Dios también llora lo que crea. Episodio 11, el día que la carta dejó de respirar. Ana no gritó. No corrió. Solo se quedó de rodillas.
Frente al altar, donde Elías había sido, ya no quedaba su cuerpo, solo un resplandor flotando, como una idea sagrada que aún no decide irse del todo. La carta yacía cerrada. Su superficie palpitaba débilmente, como si acabara de dar a luz a un nuevo tiempo, y ahora necesitara dormir siglos. El padre Mateo entró en la iglesia con los ojos en llamas. No de fe, de certeza. Se acercó, tocó la carta, y por primera vez, no reaccionó. ¿Está completa?, preguntó. Ana asintió sin mirarlo. Pero no ha terminado. Y entonces, se escuchó. Un solo latido. Fuerte, profundo, universal. La carta se elevó lentamente del altar. Las velas se apagaron una a una. Las estatuas inclinaron sus cabezas. Y del techo cayó ceniza blanca, como si el cielo acabara de firmar un acuerdo, que aún no comprende del todo. Ana se puso de pie. En sus pupilas había fuego, pero no destrucción, sino memoria encendida. Él no murió, dijo. ¿Entonces qué es ahora?, susurró Mateo. Ana alzó la mirada al crucifijo. Este sangraba, pero la sangre no caía. Subía. Él es la última palabra que no debe decirse, y por eso, vivirá en cada silencio que duela. El templo tembló. La carta descendió suavemente, y se colocó sobre la palma de Ana. Ya no era peligrosa, ni sagrada. Era íntima. Una lágrima cayó de sus ojos, pero al tocar la carta, no fue absorbida, fue respondida, y en el aire, se formó una nueva línea escrita con luz. Lo que fue escrito sin manos humanas, ahora respira en las almas que aún recuerdan por qué callaron. Episodio 12. Los que callaron lo que sabían. La carta ya no hablaba, pero tampoco guardaba silencio. Era como una brasa en el pecho de Ana, una presencia que ardía sin consumir. Desde aquel día, nadie pudo mirarla directamente, ni siquiera el padre Mateo, que ahora se confesaba todas las noches, no por pecados, sino por recuerdos que no sabía si eran suyos o heredados. Ana ya no era Ana, pero tampoco era Elías. Era ambos. Y algo más. Cada madrugada, recorría la iglesia vacía, escribiendo en los muros con su aliento. Oraciones sin verbo, palabras sin boca, verdades que el mundo solo podría soportar si las olvidaba al instante. Y aún así, algunos comenzaron a llegar, peregrinos sin rostro, ancianos que decían haber soñado con un altar de carne, niños que repetían frases en lenguas muertas, pero que, al salir, olvidaban haber estado allí. La carta los llamaba, uno por uno, no para leerla, sino para que sus almas fueran escritas sobre ella. Nuevos nombres, nuevas memorias, nuevas grietas en la superficie del plan divino. Hasta que un día, uno de los visitantes entró y se detuvo frente a Ana. No dijo nada, solo extendió su mano, y le mostró un símbolo idéntico al que Elías llevaba en la frente. ¿Quién te lo dio?, preguntó ella. No me lo dieron. Lo tenía al nacer. Y desde entonces, escucho voces cuando una mentira es aceptada como verdad. Ana comprendió. La carta se estaba multiplicando. No en copias, en ecos. Era el inicio de una nueva escritura. No sobre papel, ni sobre piedra, sino sobre corazones sin odio, espaldas sin orgullo, frentes sin nombres, aún. Y en el altar, sin que nadie la tocara, la carta se abrió una vez más, mostrando solo una línea escrita con polvo de tiempo. La palabra fue sembrada. Ahora solo queda observar quién florece y quién arde. Episodio 13. La palabra que no debía repetirse. La iglesia fue sellada, no por órdenes del obispado, sino por algo más alto, más antiguo. Algunos aseguran que el templo simplemente desapareció una mañana, como si nunca hubiera estado allí. Otros dicen que sigue en el mismo lugar, pero que solo pueden entrar los que ya fueron nombrados en la carta. Ana ya no habla con palabras. Sus ojos dicen más que la Biblia entera. Y en su espalda, cada noche, se escribe una nueva línea. No con tinta, con memoria divina. El padre Mateo envejeció de golpe. Su cabello se volvió blanco en una semana. Y su voz se volvió susurro. Porque después de presenciar la carta completa, comprendió que hablar demasiado también es pecado. En el último amanecer que el pueblo recuerda, el cielo se cubrió con una nube dorada, de la cual cayó una sola gota. No era lluvia, era firma. El Creador no habló, pero dejó eso, una gota, que cayó sobre la carta. Y esta, al tocarla, se encendió una última vez, no en llamas, sino en reconocimiento. El altar vibró. Ana se arrodilló, y el templo entero fue cubierto por una frase que todos oyeron, aunque nadie se atrevió a repetirla. Lo que fue escrito sin manos humanas, ahora vive en quienes aman sin preguntar.
La carta se cerró. Esta vez, para siempre. Y se deshizo en el aire como un suspiro que no necesitaba testigos. Ana desapareció días después. Unos dicen que camina entre ciudades, reconociendo a los que también fueron escritos. Otros aseguran que se convirtió en libro. Uno que no puede ser leído con los ojos, solo con el alma. Pero hay algo cierto. Desde entonces, en cada lugar donde la fe se fractura, donde la verdad arde, y el perdón es imposible, una frase aparece escrita, ya sea en una pared, una ventana o una lágrima. Ya fue dicho. Ahora, solo queda recordar. Epílogo, los que fueron escritos sin saberlo. No hay registro, no hay manuscrito, no hay documento. Y sin embargo, la carta sigue viva. Ya no flota en altares, ni sangra sobre piedras. Ahora duerme, escondida en la voz de quien calla cuando ve la injusticia, en la piel de quien ama sin ser amado, en la mirada de quien cree, aunque no tenga razones para hacerlo. Los antiguos profetas hablaron de revelaciones, pero ninguno supo que la más grande de todas no vendría en palabras, sino en personas. Hoy, en algún lugar, un niño nacerá con una marca que nadie podrá leer. Una mujer despertará de un sueño donde escuchó una frase que no puede olvidar. Un hombre cualquiera verá su reflejo. Y por un segundo, no se reconocerá, porque algo en él está empezando a recordar. Y recordar que hubo una carta, que fue escrita sin manos, sin tinta, sin papel, pero con intención divina. Una carta que fue completada no con doctrina, sino con sacrificio, con carne, con nombre. Y cada vez que alguien ame sin entender por qué, cada vez que alguien perdone sin motivo, la carta se abrirá un poco más. No para escribir algo nuevo, sino para susurrar lo que Dios nunca se atrevió a gritar. El lenguaje más puro del cielo, aún late dentro de ti.